Un saludo a todos los que me estén observando. Mi nombre es Iván de la Torre y a continuación voy a dar una pequeña charla acerca de un tópico de rehabilitación oral que es pilares con movilidad aumentada y dislocación en prótesis fija. Entonces, como primer punto que vamos a revisar es un poco acerca de la enfermedad periodontal. Entonces, esta es una enfermedad multifactorial crónica y que es muy importante para nosotros ya que es la segunda causa de pérdida de piezas dentales. Entonces lo que podemos ver aquí en este esquema de la derecha son los estragos que esta causa. ¿Cómo es la pérdida de los tejidos de soporte, principalmente del hueso, del huesito alveolar? La importancia que tiene esto en este tópico va a ser que esta es la principal causa de movilidad dentaria. Entonces, la movilidad dentaria en sí no es una enfermedad, sino que es un signo clínico que nos muestra la pérdida o anclaje que puede estar sufriendo una pieza dentaria a lo largo de su estructura. Y aquí. Entonces, las causas de la movilidad dentaria van a ser principalmente dos. Por un lado vamos a tener la que es de origen periodontal, que es por la destrucción de tejidos de soporte, y por otro va a ser debido a trauma oclusal, como la que podemos ver en la imagen izquierda. Entonces, cuando tenemos movilidad dentaria debido a trauma oclusal, lo que vamos a observar principalmente son oclusiones inestables, sin guías o mal compensadas, y un aseo adecuado del paciente, a diferencia de cuando el origen es periodontal, que generalmente está siempre acompañado con un mal aseo del paciente, una falta de higiene. Cuando nos encontremos frente a un problema de enfermedad periodontal, debemos reconocer los signos que esta muestra. Los principales van a ser la acumulación de placa, engrosamiento gingival, sangrado, en muchos casos incluso va a haber supuración, y el más importante que va a ser la profundidad de sondaje que encontremos, la cual va a estar bastante aumentada, y va a ser esta la que nos indique el grado de destrucción de los tejidos periodontales. Entonces, en determinados casos nos vamos a tener que hacer la pregunta de si conservar o no. Por ejemplo, en este caso, que sufrió una fractura coronal, lo que se hizo fue recurrir a una tracción ortodóntica, ya que al ser un diente que se encuentra en el sector anterior, en la zona estética, no es factible realizar un alargue de corona, ya que íbamos a destruir la armonía gingival. Entonces, siempre debemos hacer un análisis radiográfico para así tener un buen pronóstico de nuestro tratamiento. En el caso de piezas en las cuales se encuentra seriamente comprometida su estructura, ya sea periodontal o la estructura coronal de la pieza, siempre debemos pensar en cuál va a ser su pronóstico futuro, ya que el tratamiento que realicemos debe ser un tratamiento que perdure en el tiempo. Entonces, en función de este largo plazo, tenemos que determinar la viabilidad de conservar o no cada pieza. Y en el caso en el que, de acuerdo a todos los estudios que nosotros hemos realizado sobre la pieza dental, lo que vamos a proceder a hacer es la exodoncia de la pieza, ya que conservar una pieza en mal estado incluso podría comprometer la
permanencia y el buen estado de las piezas vecinas. Entonces, ya adentrándonos un poquito más en saber cuáles son los grados de movilidad dentaria. Entonces, los grados de movilidad dentaria lo que van a hacer es clasificar de acuerdo a la severidad que está presente. Entonces, tenemos el grado 0 o movilidad fisiológica, en el cual el movimiento de la pieza dentaria dentro del alvéolo no supera los 0.2 milímetros. Este movimiento se debe a la presencia del ligamento periodontal y a la resiliencia que éste tiene. Luego vamos a tener lo que es el grado 1 de movilidad, en el cual la movilidad de la pieza dentaria va a ser de hasta 1 milímetro en el plano horizontal. Después tenemos el grado 2, en el cual la movilidad dentaria va a seguir siendo en el plano horizontal, pero va a ser mayor a 1 milímetro. Por último, el más severo, que va a ser el grado 3. En la movilidad dentaria va a ser mayor a 1 milímetro, pero ya no va a estar limitada en el plano horizontal, sino que también va a ser en el plano vertical. E igualmente los movimientos van a ser mayores a 1 milímetro. Desde un punto de vista periodontal, incluso en el grado de movilidad 3, va a haber opciones de tratamiento y que pueden llegar a ser muy viables. Pero desde un punto de vista protésico, nosotros lo que debemos enfocarnos no va a ser solamente en la reducción de la movilidad, sino en la permanencia a largo plazo de la prótesis en función de esta movilidad y en función de la destrucción que ésta pueda presentar a nivel coronal. Entonces tenemos que sopesar todos estos factores para garantizar la supervivencia a largo plazo de esta pieza. Entonces, la enfermedad periodontal en estos casos se puede presentar de dos formas. Sí, la primera que va a ser localizada, como en la imagen superior, en la cual la afectación que tengamos no va a ser, va a ser menor al 30% de las piezas que se encuentran en la cavidad oral, o generalizada cuando afecta a más del 30% de las piezas de la cavidad oral. Entonces, la importancia de esto es conocer los signos y diagnosticar adecuadamente la movilidad. Diagnosticar o acertar a la etiología de esta movilidad dentaria, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que podemos observar acá va a ser un pequeño diagrama de cómo nosotros vamos a valorar la movilidad de una pieza. Normalmente, para la valoración de la movilidad se la realiza con un instrumento colocado a cada lado, y con la ayuda de un asistente también se coloca la sonda periodontal para así evaluar cuántos milímetros se está moviendo la pieza dentaria. Entonces, la segunda causa de movilidad dentaria va a ser cuando esta movilidad es secundaria a un trauma de oclusión. Se conoce como trauma de oclusión a la sobrecarga o sobreesfuerzo oclusal ejercido sobre determinadas piezas dentarias. Entonces,
En lo que respecta a trauma de oclusión, vamos a tener dos tipos de traumas oclusales, primario y secundario. El trauma de oclusión primario se refiere a piezas que se encuentran con una cierta estabilidad, como las de la imagen de la izquierda. Entonces, en estas piezas lo que pasa es que hay un aumento de la movilidad hasta un cierto grado donde encuentran un equilibrio oclusal. Y no es un aumento de la movilidad progresivo. En cambio, en lo que es el trauma de oclusión secundario, a diferencia del primario, tenemos que el aumento de la movilidad dentaria va a ser progresivo y generalmente se va a producir debido a interferencias oclusales ocasionadas por restauraciones mal hechas. Entonces, una vez que analizamos todos estos factores, lo que vamos a ver es cómo estos factores van a afectar al diseño de nuestra prótesis. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el problema mecánico que esto causa es que el aumento de la movilidad de cierta pieza dentaria ocasiona que ésta actúe como un fulcro y que la prótesis que coloquemos ya no vaya a estar sometida solamente a fuerzas verticales, sino que se van a empezar a generar fuerzas torsionales que son las que van a ocasionar la fractura y la pérdida de continuidad del agente de cementación. Y muchas veces también esto puede dar lugares a un daño en la pieza pilar que se encuentre sana. Es por eso que debemos ser muy, muy precavidos y evaluar muy bien eh, todos los aspectos negativos que puede llegar a tener realizar una prótesis en estas condiciones. Y siempre debemos tener presente que no por conservar una pieza que se encuentre en un estado que no sea aceptable, vamos a dañar una pieza que se encuentra estable. Es decir, que no podemos comprometer la salud periodontal de una pieza por mantener una con un pronóstico reservado. Las soluciones que vamos a tener a estos distintos problemas, así como las causas van a ser varias, las soluciones también van a ser varias y van a depender mucho de la etiología de la enfermedad o de la movilidad que esté sufriendo la pieza dentaria. Entonces, desde un punto de vista biológico, la solución más factible va a ser eh, la limpieza mecánica de la pieza a través de un raspado y alisado radicular. También en restauraciones sobrecontorneadas puede ser necesaria pulir a nivel la terminación de estas restauraciones para así mejorar la emergencia y evitar el empaquetamiento de alimentos que también a una enfermedad periodontal. Aquí en esta imagen lo que podemos ver es una restauración la cual se encuentra claramente sobrecontorneada y que ya ha causado un cierto grado de destrucción del hueso interceptal, como podemos ver aquí. Entonces, en el diseño también algo que debemos tener en cuenta va a ser el diseño de los pónticos, ya que estos de preferencia deben tener un diseño que facilite la higiene del paciente, como podemos ver en el esquema de acá.
En lo que respecta a la parte o a las soluciones mecánicas que podemos darle a este problema, lo principal va a ser tener una oclusión que se encuentre bien balanceada, en la que tengamos adecuadas guías canin, principalmente guía canina y guía molar, y que tengamos una buena estabilidad. También es importante tener unos adecuados contactos interproximales, ya que estos van a ser los encargados de evitar el empaquetamiento de comida. En la parte oclusal, lo que debemos hacer también es tener presentes que si tenemos un caso en el cual la parte oclusal se encuentre comprometida, como en esta imagen de la derecha, en la cual no hay un equilibrio, tenemos interferencias oclusales y demás problemas, no hay adecuadas guías. Entonces, en un caso así nunca vamos a poder hacer un trabajo que sea bien equilibrado. ¿Sí? Entonces, en estos casos, lo que debemos hacer es, antes de realizar la prótesis, siempre pensar en el futuro y tratar de darle una solución permanente a este problema. Por ejemplo, en este caso sería la recomendación, el uso de un tratamiento ortodóntico que nos permita restablecer un adecuado equilibrio oclusal, ya que de lo contrario, lo que, lo que vamos a ocasionar va a ser que simplemente se sigan destruyendo las piezas dentarias y que nuestro tratamiento no tenga una buena supervivencia. En el caso de que ya corrijamos estos problemas, es importante que en la prótesis controlemos que los contactos oclusales se encuentren estables y que por lo menos podamos dejar un contacto en la parte central de la tabla oclusal, para así evitar tener fuerzas excéntricas que desestabilicen nuestra prótesis. Otra recomendación muy importante para el paciente va a ser la parte del mantenimiento. Entonces, aquí también debemos considerar principalmente si es que el paciente ya vino con una afectación periodontal, que el riesgo que tiene de volver a padecer este problema, si no corrige sus hábitos, va a ser muy alto. Entonces, tenemos que reeducar al paciente sobre sus hábitos. Tenemos que indicarle al paciente la importancia que tienen las visitas periódicas a los controles odontológicos, la importancia que tiene el uso del cepillado dental, del hilo dental, tener una buena técnica de cepillado para el mantenimiento a largo plazo de su prótesis y de sus piezas dentarias. Entonces, ya para concluir con esta pequeña charla, lo que podemos decir a manera de conclusión es que la detección del problema, de la etiología del problema, va a ser fundamental, ya que en base a la causa del problema, nosotros vamos a darle la solución. La segunda es que los factores biológicos van a depender principalmente del paciente y del aseo y del mantenimiento que pueda tener el paciente. Es decir, de si acude o no a visitas periódicas al odontólogo y de si se cepilla la cavidad oral de una manera adecuada. En los que sí vamos a ser plenamente responsables va a ser en los factores mecánicos, ya que en estos lo que tenemos van a ser que asegurarnos
tener contactos interproximales que se encuentren ajustados, no flojos, ya que si están flojos tenemos que corregir en la prótesis antes de cementarlo, ya que esto nos puede conducir a un fracaso de nuestro tratamiento. Y la otra es controlar las interferencias oclusales o puntos de contacto que se encuentren altos. Y por último, para asegurar el pronóstico del tratamiento, debemos tener en cuenta siempre el conjunto de estos factores. No podemos basarnos solo en un examen, solo en una radiografía, sino que debemos ver el caso de una manera integral, en el cual valoremos la salud periodontal, el estado oclusal del paciente, los hábitos del paciente, para en base a esto poder darle o brindarle al paciente el tratamiento más adecuado o que más se ajuste a su caso. Eso sería todo. Muchas gracias por su presencia. Espero les haya gustado. Y hasta una próxima ocasión.